al valorar lo que es vivir en la fe, podemos, hermanos, ver que el cristianismo de hoy tiene falta de convicción. Søren Kierkegaard, un filósofo y también cristiano, no veía con buenos ojos la cultura de sus días en el siglo XIX. Y el problema no era que la época era una época malvada o muy malvada, sino que los cristianos mismos tenían falta de pasión por la fe. Sentía que muchos cristianos vivían de forma tibia, sin convicción. ¿No les parece? Así en nuestros días, hermanos. Él personalmente, para encontrar aliento, fortaleza, inspiración, iba al Antiguo Testamento y comenzaba a leer de estos personajes, personas reales, que enfrentaron a tentaciones, a pruebas reales. Tuvieron que tomar decisiones en distintas situaciones. Tuvieron que decidir entre amar, luchar, pecar, odiar. Claro que no admiraba, como no admiramos nosotros, las caídas que tuvieron, como las que tuvo David, los pecados que algunos de ellos cometieron. Pero esos personajes, mis queridos hermanos, notamos que vivían en su fe, en medio de todas las circunstancias y las pruebas, por intensas que fueran. Tenían fe en Dios y confiaban en Dios. No eran perfectos, pero nosotros tampoco somos perfectos. Y hoy podemos volver al Antiguo Testamento, queridos hermanos, y aprender a vivir en la fe. Yo encuentro que en estas historias, ¿no?, del Antiguo Testamento hay ejemplos que son poderosos, hermanos. Poderosos ejemplos acerca de la fe en Dios. Y me hace recordar a mí que la verdadera fe no se vive ni se practica en las comodidades, sino, mis queridos hermanos, en medio de los desafíos reales de la vida, cada día. Saben que en el cielo usted y yo no vamos a necesitar la fe ni la esperanza. Son tres grandes cosas que dijimos la semana pasada, ¿recuerdan? La fe, la esperanza y el amor. El amor va a continuar, pero ya la fe no va a hacer falta. Pero ahora aquí sí, usted y yo necesitamos la fe y crecer en ella en este mundo de aflicción. Yo estoy convencido, hermanos, que si Dios nos quitara todos los problemas, piense por un momento en los problemas que usted pueda tener o tiene, y que Dios se los quite, qué bueno sería todo, ¿verdad? Y que podamos vivir sin ningún problema y que todo fuera placer. ¿Se imaginan ustedes? Yo estoy convencido que si Dios hiciera esto, nosotros nos olvidaríamos de Dios y nuestra fe se desaparece. El autor de Hebreos, hermanos, es decir, necesitamos los retos, es lo que estoy diciendo, necesitamos las pruebas porque necesitamos reconocer que necesitamos a Dios, necesitamos su fortaleza, necesitamos su gracia, necesitamos depender de Él, necesitamos fortalecer nuestra vida a través de la fe en Él. Y el autor del libro de Hebreos hizo lo mismo. Él fue al Antiguo Testamento y agarró allí algunos de los hombres, algunos de los personajes conocidos que pertenecen al Salón de la Fama de la fe. Y de allí comienza a llamar a cada uno de ellos, a sentarlo en la silla de testigo, y cada uno de ellos tiene algo que decirnos a nosotros hoy para que aprendamos a vivir en la fe. Algunas palabras de desafíos, de aliento, de fortaleza para el mundo de hoy. Y es que la fe verdadera es así, hermanos. La fe verdadera hace que la semilla del Evangelio brote y que dé su fruto. Frutos que no podemos nosotros en tiempo y espacio medir su alcance, hasta dónde puede llegar.
Y así es la verdadera fe. Y estos hombres de fe nunca se imaginaron, ni por un instante, que sus breves testimonios tendrían alcance de miles de años. Y por esto es por lo que, aún después de muerto, dice la Biblia, que ellos continúan dando testimonio. ¿Qué les parece? El autor escogió unos cuantos de ellos, vamos a mencionarlos antes de llegar a Abraham. Yo creo que lo hizo de manera de poder hacer una transición y pasar a Abraham y su descendencia. Así que en primer lugar tenemos hoy a Abel, y nos dice la Biblia, o nos enseña que por su fe honró a Dios con su ofrenda. Dice la palabra del Señor, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, dice la palabra, muerto aún habla por ella, es decir, todavía da testimonio. Hermanos, la fe no solo implica creer o confiar en que Dios tiene el futuro en sus manos, como vimos la semana pasada, o creer en verdades invisibles, como creer en los ángeles, en el tercer cielo. La fe verdadera también es vivir en obediencia a lo que Dios nos dice. ¿Lo ha pensado así? ¿Por qué digo esto? Porque la verdadera fe es activa. Es activa. Ella siempre se traduce en decisiones concretas al oír la palabra del Señor. Si usted nunca responde a la palabra del Señor, usted no tiene fe. Noten que el texto comienza diciendo, por la fe Abel ofreció. O sea que la fe que no ofrece, no es verdadera fe. Puede ser una linda emoción, pero no es una verdadera fe. También podemos decir que el que ofrece y da y no tiene fe, tampoco va a agradar a Dios con lo que hace. El sacrificio de Abel no fue preferido al de su hermano Caín por otra razón, excepto que fue santificado por la fe. Y si nosotros vamos a Génesis, miramos allí al capítulo 4 de Génesis, vemos que tanto Abel como Caín fueron a adorar a Dios y a dar ofrenda a Dios. Los dos fueron allí, quizás al mismo lugar, tal como hoy muchas personas vienen a los templos, a las iglesias, para adorar y para dar ofrenda a Dios. Así que vemos dos clases de personas ofrendando a Dios, pero Dios aceptó la ofrenda de uno de ellos, de Abel, y rechazó la ofrenda de Caín. Algunos creen que la diferencia tiene que ver o estuvo en el tipo de ofrenda que ellos dieron. Y es porque la historia dice que Abel ofreció de los animales y Caín ofreció del fruto de la tierra. Aunque si hacemos un estudio un poco más profundo, teológico y demás, empezamos quizás por Adán, cuando Dios los vistió, tuvo que de la piel de algún animal vestirlo, y de allí posiblemente le haya enseñado a Adán la importancia del derramamiento de sangre en la adoración, y todo apuntaba a Jesucristo, quien iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario, y era importante que hubieran los sacrificios de animales, pero seguido a eso era aceptado también las ofrendas del fruto de la tierra, y ellos seguramente se intercambiaban entre los animales y los frutos de la tierra. Así que no creo que ese sea el problema. Además, todo apunta a un solo problema, y tiene que ver con la verdadera fe y la fe que es falsa. Por todos lados en las Escrituras vemos en el Antiguo Testamento que se podía dar ofrendas del fruto de la tierra, granos, el trigo y otros tipos de ofrendas. Así que no es la ofrenda, en este caso para nosotros, la cantidad que usted dé. Dios mira el corazón de la persona. Dios sabe si una persona da simplemente de lo que le sobra,
o si una persona da con sacrificio. Dios sabe si una persona da sin haberle adorado en toda la semana, o alguien que está admirando a Dios con gratitud en su corazón y está adorando a Dios y dando ofrenda. Dios lo sabe. Él sabe todo. Usted puede engañar a cualquiera, pero a Dios no lo podemos engañar. Así que Hebreos 11 nos enseña el factor clave, que Abel presentó su ofrenda con fe. Y claro, con frecuencia Israel ofrecía sacrificios de manera rutinaria, o sea, como un rito prácticamente. Y la gente puede hacer esto y caen en una rutina y vienen y simplemente hacen lo mismo todos los domingos. Es el mismo programa por muchos años y caen en una rutina sin mirar y admirar a Dios realmente. Y por eso Dios declaró en una ocasión, yo creo que no hay palabras más fuertes que esta que Dios pueda decirle a gente que van a adorar a los templos. Miren lo que le dijo a través de Amós, dice: aborrecí, abominé. ¿Ustedes creen que puede haber cosas más duras de esas de parte de Dios a gente que están tratando de adorarle? O sea, toda adoración que no es adoración. Dice: vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Así que el asunto no es venir solamente a la iglesia. El asunto es verdaderamente adorar a Dios, tener un encuentro con Él, mirarnos a nosotros mismos delante de Él. O sea que esa realidad, hermanos, continúa hoy. Muchas personas pueden asistir a las iglesias, repetir los mismos cantos, las mismas oraciones, levantar las manos en alabanza a Dios y estar lejos de Dios en su corazón. Simplemente están practicando una religión como actores que se suben en un escenario o en un teatro, es decir, sin una fe viva. En cambio, Abel ofreció su sacrificio con fe, como una expresión, hermanos, de alabanza, de adoración a Dios, de obediencia a Dios, de amor, de confianza en Dios. Fue un verdadero acto de adoración. Mi pregunta a ti en esta mañana es: ¿estás viendo a Dios así en estos momentos? ¿Deseas de todo corazón que Dios te mire y te cambie por dentro y el Señor te transforme en esta mañana? Su sacrificio sin duda fue aceptado, pero no fue aceptado por las obras, sino fue aceptado por la gracia misma de Dios, y de esta manera su corazón fue purificado por la fe. Caín, por lo contrario, ya ustedes saben la historia, ¿no? Actuó hipócritamente. ¿Cómo actuó Caín, no? Con orgullo, y en vez de verse pecador en la adoración, eso es muy importante. No venimos a ver cómo están otros, sino cómo estoy yo delante de Dios. Y en vez de verse pecador, verse necesitado de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, miraba a su hermano y se veía mejor que su hermano, superior a su hermano. Y claro que al ver que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pues odió a su hermano. Y claro, ya sabemos que su acción lo descubrió. Su corazón se fue revelado, ¿no? Lo que de verdad tenía él por dentro, su condición, estaba lleno de celos, de envidia, de odio. ¿Y el resultado cuál fue? Asesinó a su propio hermano. Y claro, esa violencia fue la evidencia misma de que él no vivía una vida de fe, guiada por la gracia de Dios, sino tenía una fe carnal, vamos a decir. Sí, hermano, hay una fe carnal y hay una fe espiritual. ¿Saben? Caín quería impresionar a Dios, mientras que Abel estaba impresionado con Dios. Y eso es muy diferente. Si usted está tratando de impresionar a Dios, usted está fallando, porque ninguno podemos impresionar a Dios. Está claro que toda obra humana es considerada insuficiente, buena y justa para impresionar a Dios, salvo el hombre y la mujer que es llamado o llamada justificada por la fe. Abel fue
justificado por Dios no por las obras, sino por la fe que tuvo en Dios. Saben que Calvino lo decía de esta manera. Calvino decía: aprendamos que ninguna obra buena o recta puede preceder de nosotros hasta que seamos justificados delante de Dios. Así que mientras nada realmente funciona. Y noten que finalmente dice acerca de haber algo muy sorprendente. En el versículo 4, ya leímos, ¿verdad? Dice: y muerto aún habla por él. Esta es la única parte en la Biblia, dice que los muertos hablan. Pero no todos los muertos que mueren en Cristo, aquellos que adoran, que sirven a Dios, pueden hablar aún después de muerto, ¿no? La vida de Abel sigue hablando como un testimonio de una fe sincera, mis queridos hermanos. Y miren si habla que estamos todavía hablando de él en esta mañana, miles de años después. En algunos casos de esos cristianos llega a las personas que están alrededor, cerca, pero en otros casos se extiende por siglos o miles de años. Así que Dios dejó en claro que no iba a dejar de amar a Abel tras su muerte. Abel lo ganó todo, mientras que Caín lo perdió todo. Cuando la Escritura dice y muerto aún habla, está expresando de manera simbólica que la vida de Abel, y especialmente su trágica muerte, no quedó en el olvido, mis queridos hermanos. Dios la convirtió en un mensaje de fe que ha sido leído y ha sido predicado por miles de años. Y sepa usted una cosa, que cada bendición que llegue a una persona o a alguien por este testimonio de Abel son dividendos depositados para recompensa de Abel en los cielos. ¿Qué les parece? Caín habrá pensado que matando a Abel ya pudo cortar con toda la bendición de Dios hacia su hermano, que acabaría con el galardón de Dios para su hermano. Todo lo contrario, mis queridos hermanos. Hasta el fin de los tiempos, Abel seguirá recibiendo bendición de Dios por ese simple testimonio. Nos movemos ahora, mis queridos hermanos, a Enoc, que dice, la historia nos enseña, ¿no?, que por su fe agradó a Dios. Enoc fue miembro de la 7ª generación de la familia de Adán y nos dice algo que es maravilloso. Hermanos, dice la palabra que Enoc caminó con Dios. ¿Qué les parece? Hablábamos hace un rato en los anuncios lo importante que es caminar. El caminar es un buen ejercicio. Los médicos todos dicen que es bueno caminar para el corazón y para estar mejor de salud. Pero quiero que sepan que el mejor ejercicio de todos es de caminar con Dios. Caminar con Dios. Y de aquí deducimos que lo siguiente: si él vivió caminando con Dios, entonces por lógica decimos que tenía amistad con Dios. Y si él tenía amistad con Dios, entonces él conocía a Dios, pensaba en Dios, hablaba con Dios. Fuesen los tiempos buenos o los tiempos malos, difíciles, él disfrutaba la presencia de Dios. Miren cómo dice la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tremendo. Así que fue traspuesto, es decir, este hombre eludió la muerte física. Fue tanto la intimidad que tenía con Dios que Dios decidió darle este privilegio de pasarlo de este mundo a la gloria celestial sin tocar o ver la muerte. Aquí vemos una gran conexión entre agradar a Dios y la fe. Es decir, ¿qué clase de fe estamos hablando? ¿Qué hace esa fe que realmente agrada a Dios?
Yo creo que la palabra fe o creer es una de las palabras más mal interpretadas hoy en día en el cristianismo. Pero miren, dice la palabra muy claramente, ustedes se saben este versículo, es el próximo, ¿no? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Dios es, y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo, yo soy el que soy. Él es quien eres. Es la realidad del universo. Y nadie va a venir a Dios ni va a buscar realmente a Dios si no cree que Dios es realmente quien Él es. Es bien sencillo eso, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pastor, pero aquí no dice que tenemos que creerle a Dios, sino simplemente creer en Dios, de que Él existe. Pero el contexto de creer que Dios existe, hermano, es mucho más profundo según la definición bíblica, según el contexto bíblico, es más que conocimiento intelectual. Si usted analiza, esa fe sigue una lógica que es perfecta. Y vamos a ver esa lógica, ¿no? Porque yo quiero que ustedes miren que al final del texto que acabamos de leer dice que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿quiénes son los que creen realmente en la existencia de Dios de la manera que Dios quiere? Son aquellos que se dedican a buscar la intimidad con Dios, sabiendo que Él es el que juzga, pero también es el que recompensa. Es decir, la lógica es que si yo creo que Dios existe, que Él es la realidad del universo, entonces tengo que creer que Él hizo todo de la nada, y si esto es así, la lógica es que yo estoy pensando en Dios, que yo estoy maravillado de ese gran Dios todopoderoso, y la fe sigue la lógica que si Él es esa realidad del universo, que sostiene todo lo que está creado, por lógica, entonces debo creer lo que Él dice, debo creer en su palabra. Creer que Él va a juzgar y creer que Él va también a recompensar. Lo que estamos diciendo es que no son todas las personas los que de verdad creen en Dios, hermano. Muchas personas pueden decir que creen, que tienen fe en Dios, pero no tienen una idea de lo que es tener fe en Dios. Porque el asunto no es creer que Dios existe, sino creerle a Dios como verdad absoluta, de tal manera que cambie mi vida. Y esto es lo que estamos viendo de que no quería más que nada apropiarse de Dios y de lo que Dios tenía para su vida. O sea, quería la intimidad con Dios, estaba impresionado con Dios. Y esa es la clase de fe que nos lleva a confiar en Dios y a desear la recompensa de Dios, no la del mundo ni la de los hombres. Queremos lo que Dios quiere para nosotros. Así que vemos, hermanos, esto también, esta verdad en los evangelios de la importancia de la fe. Por ejemplo, recuerde cuando Jesucristo andaba en este mundo, algunas personas se acercaron a Él, es decir, interrumpieron su rutina, llegaron a Jesucristo en medio de lo que Él estuviera haciendo, buscándole para adorarle y honrarle. A estas pocas personas que hicieron esto, el Señor les elogió por su fe. Al Señor nunca le va a impresionar las obras de los hombres. ¿Quién puede impresionar a Dios con obras humanas? Pero a Dios sí le impresiona la fe que tengamos. ¿Por qué? Porque nadie se va a esforzar en honrar a alguien si no cree en la importancia de esa persona. Y hoy en día las encuestas siguen revelando que una gran mayoría de las personas en Estados Unidos dicen creer en Dios. Pero yo les puedo decir que esa cifra por sí sola es engañosa. Porque cuando vamos a ver las preguntas que le hacen a la gente son preguntas vagas. Preguntas como, ¿cree usted en un ser supremo? ¿Cree usted que hay un ser superior que es más grande que usted? Bueno, cualquiera puede decir que sí, pero eso no es creer en Dios realmente.
Ahora, si hiciéramos preguntas o hacemos preguntas como ¿quiere usted agradar a Dios con su vida? Vivir para Dios, agradarle a Él. Bueno, ahí sí le puedo decir que las respuestas afirmativas van a caer drásticamente. Así que, hermano, ¿qué estamos diciendo? Bueno, una verdad muy incómoda, que muchos de los que dicen creer en Dios son teístas de palabra, pero son ateos en la práctica. Decimos creer en Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. Simplemente así. Nunca pensamos que Él va a juzgar, nunca pensamos que Él va a recompensar, no estamos interesados en eso. Y si una persona dice creer en Dios y no vive para agradar a Dios, le estoy diciendo que esa persona en lo más profundo de su ser verdaderamente no cree que vale la pena vivir para agradar a Dios. ¿Qué le parece? Una vez, hace años, leí que si alguien que quiere verdaderamente tener fe en Dios y agradar a Dios, solo tiene que revisar su propia cuenta de banco o su chequera. A mí me sorprendió, de pronto quise saber más. Y luego decía el pasaje de Lucas 12:34, donde Jesús dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Digo, wow, pensándolo bien, tienen tremenda relación. O sea, usted quiere saber dónde está tu corazón, su corazón. Mira a ver en qué usted invierte su tiempo, en qué usted invierte su talento, en qué usted invierte su dinero. Y esto habla volumen de las prioridades en su vida, de la fe que usted tiene en Dios. Así que la pregunta sería, ¿en qué está usted invirtiendo? ¿En las cosas espirituales, en las cosas del reino de los cielos, o está invirtiendo en su propio reino? La persona que vive por fe vive para agradar a Dios como Abel. Abel quería agradar a Dios. Y hermanos, tenemos una herramienta o muchas herramientas, porque tenemos en la palabra de Dios muchas herramientas para poder fortalecernos en la fe y caminar en la fe. Tenemos la oración para también fortalecer nuestra fe. Y quiero que sepan que Enoc vivió en una época de mucha maldad, de mucho pecado, de depravación. Entienda que esto fue precisamente antes del diluvio, o un cierto tiempo antes, ya estaba la maldad creciendo. Y en medio de todo eso se mantuvo puro, caminando con Dios. No le echemos la culpa a lo malo y la cantidad de pecado que hay alrededor de nosotros. Podemos caminar con Dios. Y lo que le ocurrió a Enoc fue un anticipo del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Dios se lo llevó directamente al cielo. Y así va a ser cuando Cristo venga a recoger a aquellos que caminan con Dios. Finalmente quiero hablarles algo acerca de Noé. Por supuesto, Noé era el bisnieto de Enoc. Y aprendemos que por su fe, él le pareció al mundo ser un insensato, un estúpido, un necio. Para el mundo, ¿no? Los hombres de fe caminan con Dios y obedecen a Dios. Hermanos, demasiados cristianos están viviendo para disfrutar solamente las comodidades y los placeres del mundo y no se sacrifican para las cosas de Dios y las cosas espirituales. De Abel se dice que dio testimonio de agradar a Dios. De Noé, por ejemplo, de Abel, se dice que no fue tanto lo que él quería de Dios, sino él quería darle a Dios. Ofreció a Dios. No estaba yendo a adorar a Dios porque quería recibir simplemente algo de Dios, quería darle a Dios, quería disfrutar de esa amistad de Dios. Y ahora tenemos a Noé, quien halló gracia a los ojos del Señor. Este también caminó con Dios y obedeció a Dios. Son tres grandes hombres de fe mencionados antes del diluvio. Miren el texto conmigo, hermano. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo,
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, Dios advirtió a Noé de que iba a enviar un enorme diluvio sobre la tierra, iba a destruir la raza humana a causa del pecado, y le ordenó que hiciera un gran barco para que se salvase su familia y las especies de animales. Y dice la palabra que lo hizo con mucho temor. Noé se dispuso a hacer exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Y usted puede reaccionar a las crisis de muchas maneras, hermanos. Hay que pensar cómo vamos a reaccionar. Hay gente que reacciona con miedo. El miedo les invade ante las pruebas, las crisis, los problemas, sin estar conscientes de que el miedo les paraliza de cumplir las responsabilidades que tienen que cumplir, de aprovechar las oportunidades que tienen que aprovechar. Y podemos también reaccionar con desesperanza, con odio, con amargura. Por cierto, la amargura es uno de los pecados que más fácilmente se esconde en la gente, porque es el que más fácilmente se justifica. Con rencor, y algo muy común, culpando a la gente o culpando al mundo alrededor. O podemos reaccionar con fe, creyendo en la palabra de Dios, no importa el tiempo que tome, esperando en Dios. Y esta es la clase de firmeza y obediencia que vemos en Noé, un hombre que confió en las promesas de Dios. ¿Saben cuántos años Noé estuvo construyendo el arca? 120 años. Cualquiera se hubiera rendido. A los 70 años dice que va, esto ya es demasiado, no, esto no funciona, no llueve, no adelanto. A los 100 años, 120 años, hermanos, fiel. Y yo me pregunto, ¿o se imagina usted, hermano, cuántos momentos de burla, cuántos momentos de crítica tuvo que haber tenido en esos 120 años? ¿Se imagina usted aquel pueblo lleno o sea, era todo tan lindo, tropical? Recuerden que había, explicamos ya, un aro alrededor del globo terrestre, o sea, lleno de agua. Eso es lo que hacía que el sol le diera ese aro y se repartiera el calor parejo, tropical, el mundo entero, mis queridos hermanos. Era algo maravilloso. Nunca había llovido, no habían visto nubes, no habían visto lluvia del cielo, mucho menos una nave flotar sobre las aguas. Y ¿se imaginan ustedes que ahora él pasase por allí, por aquella colina donde él estaba trabajando en ese barco, y la gente miraba y seguro le preguntaban, ¿qué es lo que estás haciendo? Un arca. ¿Para qué estás haciendo un arca? Ah, porque va a caer agua del cielo. Tanta agua va a caer del cielo que todo se va a inundar de agua. Ya ustedes se pueden imaginar la risa, las burlas. Quizás los jóvenes le decían el carpintero loco. Y quizás los más ancianos le decían el fanático religioso, obstinado. Yo estoy seguro que pasaban por allí y decían, ahí otra vez Noé gastando su vida, su tiempo, ya lleva 100 años y mira, todavía está en ese sueño, empeñado en eso. Pero ¿saben qué? Noé seguía construyendo. Y la pregunta es si estás construyendo tú en tu vida espiritual lo que Dios quiere construir en ti, o te estás dejando guiar por otros deseos y otras cosas. Noé escuchó a Dios y dijo, esto es lo que Dios quiere, y yo sé que esto es lo que es bueno para mí, yo sé que esto es lo que va a traer bendición, y yo voy a oír a Dios, no voy a oír otra voz que no sea la de Dios. ¿Estás escuchando así la voz de Dios? Dice la palabra, bueno, él siguió uniendo tablas, uniendo madera, preparando aquello, y yo quiero que ustedes noten, como dice la palabra, que con temor preparó el arca. ¿Saben lo que Dios dice de la gente que no creen o la gente que viven impíamente?
Cuando miramos al mundo y decimos, oye, pero el mundo está malo, esto está malo, mira que hay pecado. ¿Saben que en esta semana he oído, bueno, hoy es el primer día de la semana, esta semana pasada he oído de 3 terribles asesinatos? Y es constantemente cosas horribles, terribles que estamos viendo. Y cuando nos preguntamos por qué hay tanta maldad, por qué hay tanto alejamiento de Dios, miren lo que Dios dice. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, el temor de Dios es lo que nos frena, nos aguanta de hacer lo que no debemos de hacer. Si no hay temor, no hay sabiduría. Actuamos carnalmente o diabólicamente, pero no según la voluntad de Dios. En cambio, el hombre comienza a ser sabio cuando comienza a temer a Dios. Y es entonces cuando es humilde delante de Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Usted lo puede encontrar en Proverbios 1:7. La fe en Dios es la que cree en todo lo que Dios dice, en las advertencias de Dios. Y ¿saben qué? Esa fe produce temor. Y ese temor produce sabiduría. Finalmente, cuando el cielo se abrió y cayó ese diluvio, yo estoy seguro que no fueron solamente los estruendos de esas aguas caer lo que dejaron impresionado a esa gente, sino el recordar esos 120 años, que aquel viejo, que ellos dijeron que era un fanático, un loco, tenía razón. Y ahora era muy tarde. Dijeron, tenía razón Noé en construir aquel arca. Pero saben, después de todo, pensándolo bien, nos damos cuenta que Jesucristo es el arca de salvación. Jesucristo es el arca de salvación. Por eso tenemos que estar en Cristo, porque no hay otro camino. Hermanos, si hubiera otro medio lo predicaríamos. Mire, usted tiene que escoger aquí, tiene que escoger acá, pero no hay a escoger sino a Jesucristo. Sin Él no hay vida eterna, no hay gozo eterno, solo condenación eterna. Y la gente estaban casándose y disfrutando la vida y dándose en casamiento y disfrutando el mundo hasta que les llegó el juicio. Y así anda esta sociedad en que estamos viviendo, mis queridos hermanos. La gente solo pensando en su disfrute, en su vida, en lo que quieren hacer, y no están pensando en Dios, y no están pensando que el tiempo se acaba y que viene el día del juicio y tenemos que responder a tiempo. Amigo, no espere. Tú que estás escuchando la palabra del Señor, ven a Cristo, ven al Señor y clámale al Señor y dile, perdóname por mis pecados. Cámbiame, Señor, yo quiero seguir tu voluntad, yo quiero construir un arca para mi vida espiritual. Ayúdame a hacer como hizo Noé, mis queridos hermanos. ¿Y saben algo? Construir algo desconocido para algo desconocido es algo que el mundo ve como estúpido, necio. Y miren que la palabra misma del Señor, dicha por el apóstol Pablo, dice que esto es insensatez, pero por amor a Cristo. Nosotros somos, ¿qué? Insensatos por amor a Cristo. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la gente piense. El mundo a ellos les puede parecer necio, pero es sabio delante de Dios. Noé no buscó la aprobación de la gente ni del mundo, ni de los hombres, o sea, buscó la aprobación de Dios, Él confió en que Dios juzgaría y que Dios era el que iba a recompensar. La Escritura dice que la actividad de Noé, algo también súper interesante, dice que condenó al mundo. Usted dirá, bueno, ¿y cómo que Noé condenó al mundo? Sí, hermano, con cada predicación de Noé, al construir aquel arca, al decirle al pueblo lo que iba a ocurrir, y el pueblo rechazarlo, estaban siendo condenados. Cada vez que la palabra de Dios es predicada y es rechazada, hay condenación para el que la rechaza. La pregunta es, ¿estás listo para tú dejar a un lado aquellas cosas que están impidiendo tu crecimiento espiritual? ¿Estás listo para decirle no y dejar a un lado aquellas cosas que son estorbo
para tu vida espiritual y para agradar a Dios y para servir a Dios? ¿Estás listo para esto? Y entonces construir la vida espiritual que Dios quiere para ti. Por cierto, te puedo decir que tendrás todos los recursos que quieras. Primero, porque Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Segundo, porque estamos en Cristo, todo lo podemos en Cristo. Y porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde los cielos. Podrás hacerlo. Y quiero terminar con las palabras del himno que dice: cuando seas combatidos por la adversidad y creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó. ¿Saben qué? Cuentas las riquezas que el Señor te dio. Amén.